Hola, buenas tardes. En nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, queremos darle la más cordial bienvenida a la charla titulada ¿Cuál es el nivel de madurez de la transformación digital en Chile? Soy Miriam Gutiérrez, directora de Educación Ejecutiva de la Facultad, y en este espacio queremos compartir e invitarlos a reflexionar acerca de este interesante tema que además está en constante evolución. Chile ha avanzado considerablemente en estos aspectos, pero siempre hay oportunidades para mejorar y seguir creciendo. La colaboración entre el sector público y privado, así como el impulso a iniciativas que fomenten la innovación y la digitalización, son clave para alcanzar un mayor nivel de madurez en la transformación digital. Esta charla además está en el contexto de nuestro diplomado en implementación para la transformación digital y quisiera presentarles al director de nuestro programa, el profesor Juan Leiva. Juan es ingeniero civil en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Además cuenta con un magíster en gestión en tecnologías de la información de la misma universidad. Cuenta con un máster en Supply Chain Management and Logistics de EAE Universitat de Barcelona. Además, otro máster en Project Management de OBS Universitat de Barcelona. Cuenta con una certificación en transformación digital de la Universidad de California, Berkeley. Ha contado con vasta experiencia en diferentes industrias, empresas, ha sido gerente de proyectos en Johnson, gerente de desarrollo logístico en Sodimac, gerente de Supply Chain Management ante I en Construmar, gerente de logística y reciclaje en Cristalerías Toll. Además, actualmente es CEO y socio principal de Badel Consulting y, por supuesto, académico de nuestra facultad y en nuestra universidad. Jaime, te quiero dar la más cordial bienvenida esta tarde a la charla, así que Muchas estás gracias, Miriam. totalmente... Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el objetivo de esta charla, dentro del ámbito de la facultad, es presentar el diplomado de implementación en transformación digital. Este diplomado, que comienza el 27 de agosto, tiene como objetivo entregar herramientas concretas para todo lo que es este proceso tan importante que es la transformación digital. Y dentro del contexto del diploma, nos va a presentar Francisca Barceló, que es la gerente general de Agloe, una empresa chilena de vasta experiencia en diseño y roadmap de procesos de transformación digital, y nos va a mostrar una herramienta pionera en Chile y Latam para medir el índice de madurez digital de las distintas compañías. Dejo con usted a Francisca. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a proyectar por mientras y aprovecho hoy de presentarme, contarles un poco sobre mí, contarles un poco sobre Chloe, lo que estamos haciendo. Y como decía Priscila al principio, invitarlos a una reflexión interesante respecto a los procesos de transformación que están llevando las organizaciones, qué factores están considerando o deberían considerar, y cómo la madurez digital tiene un rol fundamental, no solo en etapas iniciales, sino que en cualquier momento del proceso que estemos o qué tan avanzados vayamos, detenernos un segundo, mirar cómo están nuestras capacidades para seguir transformándonos y así avanzar entonces con consistencia en un proceso de transformación que sea lo más exitoso posible. Así que muchas gracias por la invitación. Contarles un poco sobre mí. Mi nombre es Francisca Barceló. Yo de profesión soy ingeniero civil industrial. Hice un diplomado en gestión de procesos de negocio, entendiendo que las cadenas de valor y los procesos tienen un rol fundamental en las transformaciones de los negocios, y hice un MBA hace un par de años, ¿no? Para cerrar eh, conocimientos en mi carrera ejecutiva. Además, soy profesora en programas ejecutivos en temas de transformación digital, gestión de procesos y gestión del desempeño. Y además de la vida de clase y de universidad, trabajo en consultoría hace más de 10 años. En ambas experiencias me ha tocado conversar con muchos ejecutivos o trabajar en primera línea respecto a sus procesos de transformación. Así que traigo a esta charla mucho de esa experiencia, muchos de esos casos, y espero que podamos conversarlos también ahí en la etapa de preguntas y respuestas hacia el final. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat en cualquier minuto de la charla. Si es que son atingentes a lo que esté conversando o voy a revisar en un par de láminas, aprovecho a tomarla. Si no, hacia el final, Juan me ayuda ahí con una síntesis y conversamos sobre principales temas o preguntas que hayan salido en caso de que se repitieran.
En Agloe, y esto para comenzar también la charla, entendemos la transformación digital como un puente en las organizaciones, que está vinculando fuertemente la estrategia, los cambios que esperamos, los modelos de negocio que queremos trabajar, cómo y dónde queremos posicionarnos, pero también es una conversación sobre los modelos operativos. Es una conversación sobre cómo esto que defino a alto nivel lo voy transformando en capacidades concretas que voy a trabajar en el día a día. Entonces lo transformo en cambios en procesos, lo transformo en cambios en sistemas, lo transformo en la forma en que gestiono los datos y tomamos decisiones. Voy trabajando con estas dos manos, digamos, en paralelo. Y la transformación digital se transforma en un habilitador, en un proceso que nos ayuda a hacer esta traducción y esta gestión de la manera más integral posible. Con esto quiero partir, ¿no? ¿Qué significa transformación digital en base a mi experiencia y la que hemos acumulado, ¿no?, en McLoe? La transformación digital es la transformación del negocio, apalancada en capacidades digitales, pero con un enfoque muy potente en el cliente y los stakeholders. Y a pesar de que es una descripción bien simple, me gustaría hacer un par de doble clics en esta aseveración que está aquí en la imagen. Lo primero es que lo digital está tachado y está intencionalmente así. Las organizaciones están poniendo mucho foco en las tecnologías y terminamos enamorándonos de alguna manera de la solución tecnológica sin hacernos las preguntas de negocio de fondo. Y lo que estamos haciendo como organización es transformarnos. Lo que queremos movilizar es cambiar nuestra situación de un estado a un punto B, es llegar a un nuevo mercado, es tener nuevos productos, nuevos servicios, es transformar lo que hacemos. La tecnología es una de estas capacidades digitales que dice aquí, es uno de estos habilitadores que además está acelerando todo de forma muy notable, pero no lo es todo. Las personas son relevantes, las competencias, los conocimientos, cómo tienen que cambiar. Por eso el marco también de esta charla me parece muy interesante. Los datos, cómo gestionar los datos, el ciclo de vida de los datos y asegurar calidad buena para tomar buenas decisiones. Son otras capacidades que es importante mirar en este proceso de transformación, a la par de la tecnología, no poniendo la tecnología por delante. Y el último tema que trae esta descripción tiene que ver el foco en el cliente y sus stakeholders. Y aparecen otros stakeholders porque las formas de valor también están cambiando. La experiencia del cliente es algo que venimos trabajando durante muchos años en las organizaciones, pero crecientemente aparecen otros temas sobre la mesa y se posiciona el triple valor, por ejemplo, en donde yo no solo tengo que lograr resultados o éxito en dimensión económica, en donde podría tener a mis clientes, a mi comité ejecutivo, accionistas, etcétera, sino que también se posiciona el trabajar en una dimensión y el valor ambiental y también una dimensión y el valor social. Entonces me aparecen otros stakeholders en la conversación y otros stakeholders que tengo que meter en esta ecuación de valor y de transformación de mi organización. Entonces, comunidades, reguladores, la sociedad en sí misma, las familias de mis colaboradores, empiezan a ser stakeholders relevantes a considerar en los procesos de transformación. Es una mirada mucho más amplia y mucho más integral de lo que quizás venimos trabajando en la mayor parte de las organizaciones. Entonces, la transformación digital y la transformación en los negocios es una conversación de valor. Y aquí un estudio interesante, ¿no?, que analiza las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos. Dice que el 85 al 95% del valor, una gráfica que en realidad ha ido veniendo en aumento, de las organizaciones más exitosas se explica por un conjunto de activos intangibles. Entonces, esto que conocemos por valor, que antes era muy económico, monetario, o los edificios que tengo, las maquinarias que tengo, la ubicación en donde estoy, siguen siendo relevantes, pero este diferencial de valor se está explicando por mi equipo, por los modelos de datos que voy generando, por la arquitectura tecnológica que logro estructurar para soportar mi negocio actual y mi modelo de negocio futuro, por mi capacidad de innovar y de estar siempre pensando de una manera distinta a lo que hacemos. Y eso es lo que está generando el diferencial de valor en las organizaciones. Y eso me levanta ya una alerta a, cuando hablamos de transformación digital, qué elementos tengo que empezar a medir. Eso es un fundamento base del modelo que les voy a presentar en un par de láminas. Y lo otro que comúnmente se confunde
es que transformación digital no es lo mismo que digitalización. La digitalización pone mucho más foco en dos de estos grandes habilitadores o capacidades digitales que yo decía antes, los procesos y las tecnologías. Cómo yo llevo mi proceso actual, que puede tener muchos componentes de manualidad, a un sistema, a un software que me permita tenerlo trazable punta a punta. ¿Es un gran paso en las organizaciones? Definitivamente sí. En términos de la madurez digital que vamos a ver en un par de láminas, ¿la digitalización da pasos? Sí. Estamos integrando tecnología a nuestro negocio, pero no nos estamos cuestionando cómo hacerlo distinto. No nos estamos cuestionando el cómo incluir algún grado de disrupción en lo que estamos haciendo, en transformar lo que estamos haciendo, sino que llevamos mi negocio actual y mi operación actual a un sistema, a un software. Entonces también vale la pena aclarar que no es necesariamente lo mismo. Eh, en términos de algunos aprendizajes que me han llevado a mí estos 10 años de consultoría y ver organizaciones en su proceso de transformación, lo primero es reconocer que la transformación digital no es un proyecto con inicio y fin, es un proceso continuo y es un proceso estratégico en el que estamos tomando decisiones estratégicas para dónde vamos como organización, cuáles son los cambios que queremos hacer, en dónde queremos ser reconocidos y cómo queremos ser reconocidos. Eh, entonces es un proceso de cuestionamiento del valor constante. Y sí, a mí me han invitado muchas veces desde la consultoría, hagamos un proyecto de transformación digital. Y eso está fantástico porque tenemos que reconocer dónde estamos hoy, cuál es este roadmap de transformación, con qué queremos partir, pero de ahí la organización tiene que quedar preparada para estar constantemente pensando en este cambio y terminamos este set de 10 proyectos y pensamos en cuál es el próximo que queremos, el próximo paso que queremos dar. Y en base a nuestra estrategia o los cambios que propongamos estratégicamente, ¿qué otros desafíos le vamos a poner en la operación en términos de su transformación digital? Eh, Así que un proceso continuo, una invitación a mirarlo como un proceso continuo. Lo otro es que tenemos que desarrollar un conjunto de capacidades más allá de la tecnología para avanzar en un proceso de transformación digital que sea exitoso. Eh, y aquí yo he visto errores bastante comunes o estas oportunidades en que uno dice, voy a adquirir este software, a mí me ha pasado en un par de directorios, y cuando uno hace las preguntas correctas respecto a, oye, ¿y ese software se integra con tu ERP o con tu eh, sistema core de tu negocio, dependiendo ahí de cuál sea? ¿Y tienes equipo capacitado para trabajar con ese software? ¿Qué tanto se impactan tus procesos y qué tanto podríamos impactar la experiencia del cliente a partir de este cambio, de esta implementación? Son preguntas que son fundamentales hacerse en procesos de transformación. No cometamos el error de mirar solo la tecnología y enamorarnos de una buena solución, que siempre pueden existir y tienen un montón de beneficios, seguro que sí, pero reconozcamos nuestra situación actual, nuestras capacidades organizacionales, nuestra cultura, nuestra capacidad de ejecutar y de ahí entonces pensamos en las mejores herramientas para acompañarnos en ese proceso. El primer paso en la transformación digital, y yo decía, independiente que ya hayan iniciado o no, es entender el estado actual de nuestras capacidades de la organización. ¿Qué tan buenos somos para transformarnos? ¿Qué tan buenos somos para cambiar? ¿Qué tan buenos somos para tener esta mirada integral que yo estoy diciendo ante un cambio? Y desde ahí entonces tomar conciencia y trazar el camino y desarrollar las capacidades que necesitemos para transformarnos en esa organización que esperamos en los próximos 3, 5 años. Ahora, ¿cómo lo están haciendo las organizaciones, no? ¿Cómo estamos partiendo este camino? ¿Cómo estamos ejecutando este camino? Y aquí IBM hace un par de años ya, estudiando a varias organizaciones en sus procesos de transformación, eh, llegó a que lo estábamos resolviendo de tres maneras. Uno puede ser por el camino que está aquí hacia arriba, y déjenme buscar un puntero, hacia arriba, que es redefiniendo nuestros modelos operativos. Entonces, avanzando más allá de digitalización, en cambiar la forma en que operamos. Aquí vemos ejemplos como bodegas totalmente automatizadas, procesos de picking en supermercados que están totalmente automatizados. Entonces, hemos ido transformándonos desde nuestra operación, desde agilizar los procesos operacionales en donde fundamentalmente respondíamos con personas con capacidades a usar más tecnología y entonces a cambiar la forma en que operamos. Otros han avanzado por este segundo patrón que aparece acá abajo, que es de redefinir la propuesta de valor. Es pensar en nuevos negocios,
en abrir canales e-commerce, por ejemplo. Y aquí la pandemia fue un impulsor de muchas de estas transformaciones de propuesta de valor, de repensar lo que hacíamos, pero ahora en canales digitales, en aplicaciones, en nuevos productos y servicios, en esto también que se llaman las experiencias, ¿no? Y me imagino que han visto por ahí en las viñas, por ejemplo, que su negocio también ha ido mutando a cómo transformamos la misma infraestructura física que teníamos, el mismo proceso y productos que generamos, pero ahora los vemos como una experiencia al cliente. Entonces le damos trazabilidad, por ejemplo, de cómo fue todo el proceso para que tú llegaras a tener esa mesa en tu botella de vino. O los invitamos a una experiencia en nuestra viña y que puedan ver cómo tenemos sensorizado nuestras viñas, ¿no? Y vamos monitoreando en tiempo real el estado del agua, de la tierra, del clima y cómo le va a impactar a nuestra producción. Entonces estamos integrando tecnología para cambiar propuestas de valor, para ofrecer nuevas propuestas de valor a nuestros clientes o a nuevos clientes. Y un tercer grupo de organizaciones en que avanzan esto de manera más integral. Entonces, mientras cambiamos nuestras propuestas de valor, vamos diseñando inmediatamente un modelo operativo que sea digital. Lo pensamos digital desde el origen y vamos haciendo una transformación que va cumpliendo con ambos ejes en paralelo. Ahora, lo más relevante, independiente de qué caminos cojamos para llegar a la transformación, es que tenemos que ser muy buenos en tres cosas: en planificar. Aquí me conecto con la estrategia, en definir qué es lo que necesitamos hacer, cuándo lo necesitamos, qué recursos necesitamos, cómo lo movilizamos. Después en ejecutar con consistencia. Eh, y aquí desde la estrategia hay mucha historia, ¿no? Porque se dice que tener estrategia hoy día es un commodity. Todas las organizaciones tienen una estrategia. Todas las organizaciones hacen una planificación, tienen un plan para los próximos 3, 5 años, foco estratégico, objetivo. Fantástico. Lo que sigue siendo un arte es nuestra capacidad de ejecutar en el día a día, nuestra capacidad de cumplir con eso que nos comprometimos, eh, de ser rigurosos en el seguimiento también de la implementación. Y por último, capturar el valor. No estamos haciendo iniciativas por hacer iniciativas, estamos haciendo iniciativas porque queremos ahorrar, porque queremos ganar nuevos clientes, porque queremos ser más rentables, porque queremos tener un posicionamiento distinto. Es capturar, es transformar todo este esfuerzo de la ejecución en valor concreto y específico para la organización y no perder de vista que esto sigue siendo un ciclo. Entonces, después de que capturamos o mientras capturamos, empezamos a planificar nuestro próximo ciclo. Y así somos empresas que nos mantenemos vigentes en el mercado. Somos empresas que estamos menos sujetas quizás a apariciones de nuevos y pequeños competidores. Estamos sólidos y siempre reinventándonos como organización. Y es aquí donde aparece el concepto de madurez, ¿no? En este proceso continuo, en esto de que vamos avanzando como organización, en esto de que vamos crecientemente generando más y nuevas capacidades, vamos capturando más valor. Eh, y aquí simplificando un poco lo que significa la madurez digital, es que podemos estar iniciando este camino. Podemos tener todavía mucha manualidad en nuestra operación, podemos seguir haciendo el negocio que venimos haciendo hace muchísimos años sin cuestionarnos si hay alianzas interesantes que podamos hacer o compras mediante Money o algún cambio importante que queramos hacer en nuestro modelo de negocio. Seguimos iniciando el camino. Venimos haciendo lo que comúnmente hemos hecho y hemos sido exitosos. Después hay un grupo de organizaciones que se están adaptando a algunos cambios. Empiezan a tomar tecnología, empiezan a hacer experimentos con tecnología, empiezan a incorporarla en sectores que son de menor riesgo, de menor impacto quizás, pero empezamos a experimentar, nos empezamos a adaptar a lo que los clientes, los cambios en el mercado nos van exigiendo. Después avanzamos a algunas organizaciones que ya están en este proceso de transformación sistémica, que ya han ido generando un músculo, ¿no? Para siempre ir pensando en nuevas iniciativas y cómo cambiamos, y además lo empiezan a vincular con su proceso estratégico. Entonces no son dos mundos que viven separados, la estrategia y la transformación digital, sino que las empiezo a integrar y empezamos a trabajar de manera sistémica la organización. Y por último, logró no solo capturar resultados en este ciclo que yo mostraba muy simplificado, sino que además logro demostrar con hechos competencias diferenciadoras en el mercado. Entonces mi cliente valora la transformación,
Mi cliente me trae a otros clientes, gano posicionamiento de mercado, capturé nuevos clientes de otro competidor. Entonces logro mostrarlo con evidencia. Y además lo hago sostenible. No es que lo hice una vez y fuimos exitosos en una sola iniciativa, sino que además voy mostrando éxitos constantes. Y quizás son pocos, pero lo hago con consistencia en el tiempo. Eh, Así que de eso se trata la madurez, de ir desarrollando más y nuevas capacidades en la organización para siempre ir capturando más valor. Y nosotros lo reflejamos en esta rampa, no voy a mostrarlo en alguna figura. Entonces dice, en la medida que yo voy generando más capacidades, voy profesionalizando mucho más mi organización, voy capacitando más a mi equipo para que tenga mayor capacidad de ejecutar, de crear, voy a ir aumentando mi nivel de madurez digital y por lo tanto voy a ser capaz de capturar más valor y probablemente un mayor valor en el tiempo. Y aquí por capacidades no me refiero a solo a las personas, su conocimiento, sino que también a las tecnologías. Voy incorporando cada vez más tecnología. Los datos. Antes tenía datos, ahora empiezo a gestionar el ciclo de vida de los datos, voy definiendo gobierno de datos, por ejemplo, voy teniendo responsables y voy sacando después valor a partir de los datos. Tomamos decisiones, disminuimos tiempos de ejecución, nos anticipamos a algún tema, podemos monetizar los datos incluso. Entonces, una misma capacidad, yo la voy trabajando en distintos niveles de madurez para siempre ir capturando más valor. Y ya que estamos hablando de valor y yo decía esto de los activos intangibles, quiero comentarles que, como decía Juan, nosotros hemos trabajado desde Agloe, hemos trabajado en un modelo de madurez digital que reconoce estas nuevas formas de valor, que reconoce que esta transformación se trata sobre el valor y que ya no podemos medir lo que hemos medido siempre, lo que algunos índices que se crearon hace 5, 8 años miden, sino que tenemos que tener una visión mucho más amplia y mucho más integral. Y con esto me refiero a activos intangibles. Y los activos intangibles han sido estudiados y han sido categorizados en estos 5 tipos que están aquí. Y eso lo voy a contar muy, muy en simple para que vean el tipo de elementos que se miden y que hoy día están mostrando un diferencial en esta capacidad de hacer procesos de transformación cada vez más sostenibles en el tiempo. El capital estratégico. Como yo decía, un vínculo potente con la estrategia. ¿Cómo estamos haciendo estrategia hoy día? ¿Cuáles son nuestros modelos de negocio? ¿Gestionamos un portafolio de modelos de negocio o tenemos el único grande y nuestro, ¿no? En donde ponemos todas estas fichitas y el que gestionamos y que es muy exitoso? ¿O estamos experimentando en otros modelos de negocio? Reconociendo el riesgo que eso tiene, pero eso es importante hacernos cargo desde el capital estratégico. Capital estructural, en donde aparecen los procesos, las tecnologías. Y ya no es solo tener documentado y tener conciencia sobre mis procesos, sino que están disponibles en la organización cada cuánto tiempo los actualizamos. ¿Cómo estamos asegurando de que esa mejora continua que quizás tenemos implementada en un proceso capture valor en el tiempo? Entonces, el capital estructural viene a hacerse cargo de todo esto que son los cimientos de nuestra organización, de la operación, que funcionan de manera impecable. El capital humano, muy relevante. ¿Qué competencias necesito en este proceso de transformación? ¿Cómo es nuestra cultura organizacional facilita o no la transformación que estamos viviendo? La gestión del cambio, cómo estamos acompañando a los equipos en esta transición de cambio también. Cómo los acompañamos en el caso de que tengan que usar una nueva tecnología, cambiar la forma que atendemos a los clientes o incorporar un nuevo negocio a lo que venían haciendo. El capital relacional y cómo el cliente tiene un rol muy relevante también en los procesos de transformación, y yo lo decía ahí desde la descripción, cómo el cliente tiene que estar en el centro. A mí hace 1 año y medio, 2 años, me tocó trabajar con una empresa minera y ellos trabajaban era un área específica que trabajaba desarrollando soluciones para sus áreas internas de logística, de operaciones. Y cuando nosotros llegábamos a hacer algún diagnóstico, lo que pasaba es que ellos desarrollaban muchos productos y lo hacían en tiempo, en calidad, en base a lo definido, pero con un bajísimo nivel de involucramiento de sus clientes internos. Entonces, cuando sacaban estos productos para la operación, el nivel de uso era bajísimo, detectábamos en la operación que tenían un montón de problemas o de otras funcionalidades que necesitaban,
y no lo hicimos tempranamente. El capital relacional nos pregunta sobre los clientes, sobre qué tan involucrados los tenemos en el proceso de transformación, sobre además cómo estamos generando redes que sean de valor para mi negocio del futuro, no solo mi negocio actual. Pensemos en alianzas, pensemos en otras organizaciones con las cuales podamos hacer partnership para agregar más valor y ser los primeros en desarrollarlo, los primeros en avanzar, los primeros en capturar ese mercado. Y por último, y no menos importante, digo por último porque es el último que se ha ido desarrollando en los últimos años, el capital natural, porque la sostenibilidad, la sustentabilidad empiezan a tener un rol muy relevante en las conversaciones de negocio. El cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestras comunidades cercanas en caso que yo tenga alguna operación minera, eléctrica, construcción, es muy relevante. Entonces, como también hoy día nuestra estrategia y nuestra transformación se ocupa de que seamos un negocio que genere el menor impacto posible al medio ambiente. Se ocupa de que podamos eh, aprovechar al máximo, ¿no?, nuestra operación, nuestra capacidad para sacar valor sin perjudicar a alguna comunidad o a la sociedad en general. Así que hay una preocupación también por medir cómo estamos trabajando la sustentabilidad, cuál es nuestra motivación, cuáles son los principales indicadores que estamos gestionando, porque esos también tienen niveles de madurez. Todos estos elementos que yo les mencioné en la medida que iba navegando los activos intangibles, tienen que ver con estas capacidades digitales y el cómo hoy día las tenemos en cierto nivel de madurez que potencia o no cierta transformación. Perdón, un mensaje importante antes de avanzar. Eh, Hay muchos niveles o muchos estudios de madurez digital que miden estos habilitadores o capacidades y los suman, ¿no? Y dicen, entonces tú estás en un nivel tanto de madurez digital. Lo que yo no quiero decir que esté 100% incorrecto, pero creo que hay una variable que esos modelos no están mirando y que tiene que ver con el balance. Porque en esa suma yo escondo, por ejemplo, que puedo tener un capital estratégico muy potente al máximo, pero puedo no estar trabajando mi capital humano, pero me lo disfraza un buen valor total, una buena suma. Entonces es un llamado de atención o una alerta que quiero hacer aquí, en el sentido de que una transformación sostenible y exitosa tiene que mantener un balance entre estos distintos elementos que estamos viendo en la pantalla. Tiene que tener un balance entre las distintas capacidades que estoy gestionando. Si solo trabajo tecnología y procesos, voy a estar muy bien en digitalización y probablemente voy a ganar muchísima productividad en mi equipo, pero estoy dejando de ver otros factores que pueden ayudarme a hacer una transformación que sea significativa en el mercado. Y ahora sí, ¿no? Como yo decía, la tecnología es parte de este capital estructural, es un habilitador clave en las transformaciones, sí. Además, es un habilitador fundamental en la aceleración. La respuesta es sí. Y lo hemos visto todo, yo creo, con el fenómeno de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa, en el sentido de decir, antes cada nueva tecnología se demoraba años en alcanzar 100 millones de usuarios, que es el gráfico que les traje aquí, ¿no? Y ChatGPT lo logra en meses, lo logra en un menor tiempo. Y eso es muy notable, porque tenemos un alcance mucho mayor a las tecnologías, porque tenemos la tecnología a disposición. Podemos empezar a experimentar nosotros mismos en nuestras casas sin ser algún experto en TI. Eh, entonces nos abre oportunidades, nos abre a todos espacios para reimaginar, repensar lo que hacemos en el día a día. Y así con la mayoría de las tecnologías emergentes en su minuto, ¿no? Internet de las cosas también, sensorizaciones, eh, y cada vez más al alcance y cada vez a menores costos. Entonces la tecnología hoy día no es la traba de incorporarlo en nuestros negocios, sino que hay otros factores. Y aquí me gustaría hacer una revisión con ustedes para reafirmar esto que venía comentando respecto a los factores que hacen más exitosas las transformaciones, o aquí lo traje desde por qué estamos fracasando en los procesos de transformación. Y quizás ahí si ustedes googlean o buscan van a encontrar algunos estudios que hablan eh, de que un 60-70% del proceso de transformación están fallando. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo aquí traje una síntesis de los que me parecieron más relevantes para comentarlos en esta charla. Falta de una visión clara.
que como organización de manera compartida veamos ese norte, veamos hacia dónde nos estamos movilizando. Aquí un habilitador como la estrategia es fundamental. Resistencia al cambio. Nos encontramos todavía con personas que ven la tecnología como un enemigo. Y yo creo que es porque ha habido evidencia de que en algunos casos lo ha sido, ¿no? Pero lo importante es que las organizaciones nos hagamos cargo de esta gestión del cambio, a ver la tecnología como un aliado, algo que nos va a simplificar el trabajo para que nosotros entonces podamos meter nuestras capacidades humanas de pensar, relacionar datos, conversar con otros, buscar sinergia y enfoquemos todo nuestro esfuerzo ahí y no en lo que sea automatizable. Es un complemento muy relevante a nuestro negocio, entonces gestionar el cambio adecuadamente es fundamental para lograr éxito. Faltas de liderazgo, de personas que movilicen esto y lo movilicen con consistencia, que contemos con esos líderes de la organización que nos ayuden a movilizar y a capturar los resultados. Pensando en este ciclo que yo mencionaba de los tres grandes estadios, líderes que nos acompañen en esos tres grandes estadios, en la planificación, en la ejecución y en la captura de valor. Muy importante además para dar soporte a los equipos que están sufriendo cambios y transformaciones. No contar con una cultura que facilite el proceso de transformación. Reconocer qué tipo de cultura tenemos, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cuáles son nuestros códigos como colaboradores, es muy relevante para que el proceso de transformación se adapte a esa cultura y no estemos chocando permanentemente con la cultura, que sea un facilitador. Al final, reconocer el dónde estamos y por eso el concepto de madurez, reconocer dónde estamos hoy día, nos permite tomar más conciencia sobre qué tenemos que hacer y cómo adaptamos nuestro proceso futuro. ¿Todas las organizaciones avanzan a la misma velocidad? No. ¿Todas las organizaciones hacen cambios igualmente de transformacionales en sus industrias? No, porque depende mucho de cuál es el tipo de organización, de quiénes son los tomadores de decisiones, de qué queremos lograr y de quiénes somos para ejecutar. No nos podemos proponer una meta que nos lleve muy lejos si no somos buenos ejecutando. Tenemos que partir por proyectos pequeños, pocos, que seamos capaces de ejecutar, de capturar el valor y de ahí repensar, seguir desarrollando nuestras capacidades y repensar nuestro negocio. Falta de compromiso con el largo plazo, muy en la línea, ¿no? No necesitamos solo un compromiso hoy, y este es otro tema, la transformación digital no siempre va a traernos resultados en el corto plazo. Las transformaciones en general son procesos de mediano a largo plazo. Las digitalizaciones son procesos de corto plazo. Entonces necesitamos liderazgo, necesitamos una organización que esté comprometida con este largo plazo. Presencia de silos organizacionales, otro tema, ¿no? El no mirar integralmente la organización y no trabajar en conjunto en la organización. El cliente es uno y para él es transparente el cómo nosotros nos comuniquemos, colaboremos, trabajemos. Entonces, trabajar de manera más colaborativa favorece procesos de transformación. Mucho foco en las TI y en las herramientas, y creo que ha sido parte ahí de lo que he venido mencionando desde el inicio, enamorarse de la herramienta y no del problema o del desafío de negocio que queremos solucionar. Las preguntas son de negocio, las preguntas no son de TI. Alternativas hay muchas. Al alcance, podemos pilotear, probar. La pregunta es qué queremos lograr. No considerar al cliente en el diseño. Y yo lo mencionaba ahí desde un caso que me tocó evidenciar de primera fuente. La importancia de considerarlo tempranamente, de involucrarlo en nuestro proceso de transformación. ¿Cómo está cambiando mi cliente y por lo tanto cómo lo incorporo en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy transformando? Y como cierra ahí la falta de visión integral, el mirar solo algunos de estos habilitadores y no tener esta vista que decía de los factores que hoy día están mostrando el diferencial de valores en las organizaciones, que hoy día están explicando en estas empresas más exitosas el 90% del valor eh, de sus activos, de su operación. Entonces, y ya para ir sintetizando, ¿por qué medir el nivel de madurez digital? Para tomar conciencia. Lo primero, conocer dónde están nuestras capacidades hoy día, cuáles son nuestros habilitadores clave, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, eh, y definirnos un punto de llegada y analizar esas brechas. ¿Dónde nos gustaría estar? Y esto es muy interesante porque yo cada vez que hago o acompaño organizaciones en sus procesos de transformación digital,
Siempre pregunto, ¿dónde creen que están ustedes en términos de madurez digital? ¿Dónde se ven? Y siempre hay una mayor apreciación de lo que termina haciendo al aplicar un instrumento como el que nosotros hemos desarrollado, porque nos enfocamos en un conjunto de habilitadores y no lo vemos de manera sistémica, y no lo vemos considerando que estos factores no pesan exactamente lo mismo y que la suma no necesariamente es representativo de tu madurez digital, porque el avanzar balanceadamente también habla de tu nivel de madurez. Optimizar recursos, porque una vez que reconozco dónde están las brechas y cuáles son los temas que quiero abordar el próximo año, en este próximo periodo, puedo enfocar entonces mi presupuesto. Puedo enfocar los recursos en dónde necesito potenciar más, qué necesito mejorar, qué necesito potenciar y tengo un roadmap que está alineado entonces con un instrumento como el presupuesto. Y por último, para hacer una transformación sostenible para no solo mirar el desempeño y proyectos corto plazo de digitalización, sino que tener una mirada más de largo plazo y tener además conciencia de esto que yo decía, del alineamiento, el balance y de ir trabajando en los distintos habilitadores que forman parte de esta transformación. Ahora conversemos sobre cómo estamos en Chile, ¿no? Y ahí Priscila da una introducción interesante que efectivamente es donde coinciden la mayoría de los estudios que estamos avanzando como país, que en términos de Latinoamérica también estamos en un lugar bastante pionero en términos de transformación digital. Y aquí yo traje los datos de la plataforma que nosotros tenemos, que nosotros desarrollamos y que usamos con nuestros clientes. Y traje los datos, ¿no?, enmarcados ahí en el último año hasta la fecha, para traer lo más actualizado posible. Y en términos generales, las organizaciones están muy centradas en etapas iniciales, intermedias de la madurez digital. En base a nuestro modelo, por contarles, ¿no?, los rezagados digitales son estas organizaciones que en realidad todavía no ven a la tecnología como un aliado. Se han ido quedando bastante atrás en términos de sus competidores, de su industria, en términos de lo que podrían ir avanzando en términos de transformación digital. El explorador digital empieza a probar con algunas tecnologías, empieza a incorporar estas tecnologías en algunos ámbitos de su operación. El adoptador digital ya lleva un tiempo experimentando y en realidad ya los tiene funcionando su operación eh, en el día a día. Un líder digital además empieza a hacer cambios en la industria, empieza a mostrar una ventaja competitiva ante otros. Y el disruptor digital son organizaciones que ya van cambiando las reglas del juego. Son organizaciones que van siempre pioneros, que van siempre cambiando la forma en la que hacemos negocio. Se reinventan con mayor frecuencia. Eh, Así que el 32, 46%, es decir, un 78%, si mis matemáticas no fallan, se encuentra centrado aquí en esta etapa entre que estamos explorando y hay algunas tecnologías que tenemos en continuidad operacional y capturando beneficios en el día a día. Así que tenemos desafíos, tenemos desafíos. Ahora pensando en estos capitales intangibles que yo les mencioné, ¿no?, los 5 que analicé en detalle, ¿cómo se ordenan en términos de madurez de estas mismas organizaciones que contestaron? Los que presentan mayor nivel de madurez son el relacional y el estratégico, que tienen que ver con el cliente, nuestra capacidad de gestionar la experiencia del cliente, de gestionar redes también, y el estratégico de contar con una estrategia clara, simple, que dé dirección y que cada vez empiece a incorporar más la transformación digital. Entonces parece que en esos ámbitos hemos ido avanzando en términos generales como país. Ahora, los que están más bajos en madurez, creo que también es interesante de conversar y hacer el doble clic. El capital humano, las personas, que son los que finalmente terminan ejecutando estas transformaciones, los cambios. Ese es el capital intangible en donde aparece menor nivel de madurez. Entonces parece que como organizaciones estamos muy preocupados de tener buenas y bonitas planificaciones estratégicas, trabajar muy bien con el cliente y preocuparnos por él, pero pensar poco en nuestros colaboradores y en cómo los acompañamos en este proceso. Y en cuarto nivel, el estructural, que igual es interesante porque, como yo les decía, habla de las tecnologías, habla de los procesos, de la gestión de datos, y todavía estamos en niveles muy incipientes, estamos en niveles de digitalización. Y eso nos hace estar en un nivel
de explorador digital, quizás adoptador en algún área del negocio, pero como organización, más bien en explorador digital. Y si hacemos un doble clic sobre esto y ahora pensamos en cuáles son los habilitadores que tienen mayor y menor nivel de madurez, en base a este mismo set de datos que yo les estoy presentando, la marca eh, como habilitador tiene un buen nivel de madurez. Hemos trabajado en nuestras marcas en hacerlas cada vez más conscientes del entorno en el que estamos, de hacerlas más amigables con las transformaciones que a nivel cultural, social estamos viviendo. Entonces hemos gestionado marcas. Clientes, como yo decía, hemos gestionado experiencias, hemos conocido mejor a nuestros clientes, hemos capturado más datos de los clientes, hemos ido personalizando experiencias, ofertas de productos y servicios también. Eso se ha visto súper bien. Y estrategia. Contamos con estrategia. Como yo decía, casi un commodity hoy día. Las organizaciones tienen estrategias, hacen planificación. Con más o menos frecuencia, mayor o menor profundidad, pero hacen estrategia. Bueno, y eso también habla ahí de los niveles de madurez. Y por el contrario, hacia abajo, el más bajo, el desarrollo de los colaboradores, que tiene que ver con el ciclo de vida de un colaborador, que tiene que ver con contrato al personal más indicado para la función que necesito cumplir en mi organización. Me preocupo además de su desarrollo mientras está en mi organización. Entonces, en estas transformaciones voy muy atenta a qué otras nuevas competencias necesita o tiene que reforzar o dónde puede jugar un rol de liderazgo importante y lo promuevo. Entonces, lo desarrollo en estos procesos de transformación hasta que ya es tiempo de hacer una promoción, cambio de área, o si no tenemos los mejores resultados, lamentablemente una desvinculación, no pensando en todo el ciclo de vida del colaborador. Entonces, el desarrollo de nuestros colaboradores y de su ciclo de experiencia, el, el habilitador con menor nivel de madurez digital en nuestra base de datos, al menos la actual. 14º, la tecnología. Y veníamos hablando de esto, ¿no? Cuánta tecnología tenemos, cómo son nuestras arquitecturas. ¿Tenemos tecnologías saltadas o tenemos tecnologías que están integradas y trabajando de manera consistente para alguna operación, para algún negocio? Entonces parece que la respuesta más bien no o poco, porque aparece con bajo nivel de madurez. Y por último, las personas, que aquí sí habla de sus conocimientos, sus competencias, de cómo estamos gestionando el cambio. De además, los liderazgos que tenemos en la organización, que aparecían también ahí desde los temas de los por qué hoy día están fracasando los procesos de transformación, también nos aparece aquí con un bajo nivel de madurez. Eh, Nuestro modelo mide 15 habilitadores, por eso aquí están enumerados los primeros tres y los últimos tres, pero son 15 habilitadores que están repartidos en esos 5 capitales intangibles que nos permiten tener esta visión más global, integral de las transformaciones. Y por último, para cerrar ahí, reconociendo que queremos unos 15 o 10 minutitos de espacio también de preguntas o de reflexiones finales. Quise traer una mirada de la TAM, además. Nosotros estamos recién escalando este producto a otros países de Sudamérica, entonces hoy día tenemos alrededor de 100 datos de otros países, por eso no traje la data, me pareció ahí que podía ser quizás poco representativa, pero sí he ido leyendo bastantes estudios respecto a qué está pasando en Latinoamérica. Y se ve una evidente aceleración por efectos de la pandemia causada por COVID-19, que nosotros la vivimos de primera fuente y esto pasó en varios países de Latinoamérica. Los países que aparecen con mayor nivel de madurez digital, en dos estudios que miré, fueron Ecuador, Chile y México. Y en algunos sectores específicos, el financiero y el de consumo, los retail, ellos están haciendo principalmente cambios, están movilizando estas transformaciones. Los estudios, la mayoría, ubican a esta región en desarrollo de capacidades digitales, que al yo mirar las descripciones coincide bastante con lo que acabamos de revisar de Chile. Estamos desarrollando, estamos en estas etapas intermedias, iniciales del proceso. Eh, Cerca del 50% ha seguido un patrón, desde mi interpretación de los distintos estudios, de modelos operativos. Entonces avanzamos en digitalización, avanzamos en automatización de nuestra operación, de nuestras redes. Un 35% pensando en cambios de propuestas de valor, nuevos modelos de negocio, nuevas ofertas para nuestros clientes, dados los cambios, y un 15% ha ido haciendo un cambio profundo en su estrategia, que en realidad nos ayuda a vincular
ambos patrones que mostrábamos ahí desde el análisis de IBM en una transformación mucho más integral y mucho más sostenible. Así que como región también tenemos un desafío. Y a pesar de que hay muchos países que miran a Chile, eh, tenemos que seguir trabajando nosotros también como país en nuestra transformación. Eh, Respecto al gobierno, por ejemplo, que fue un tema ahí que Priscila mencionó al inicio, yo no lo traía en la presentación, pero me parece también interesante de comentar. Hay muchos países de Latinoamérica que han ido avanzando con una ley de transformación digital, en donde pensando en el ciudadano, desarrollamos un conjunto de lineamientos para ir digitalizando, automatizando, disponibilizando en canales digitales muchos de los trámites que hoy día se hacen. También trabajar en interoperabilidad, entonces que si hay un dato que está en alguno de estos organismos gubernamentales, ese dato se comparta con otros organismos gubernamentales y no que yo como usuario tenga que cada vez darlos o contestar o actualizar, sino que tenemos mayor integración de nuestras propias bases de datos. Eh, y se está avanzando, ¿no? Con mucho foco en digitalización, desde mi opinión, poco de transformación, pero tenemos que dar esos pasos para seguir siendo ahí un referente en términos de Latinoamérica. Además de eso, y como cierre, ¿no? Los invito a medir el nivel de madurez digital. Si ustedes escanean este código, los va a llevar directamente a la plataforma que hemos desarrollado en Agloe y pueden hacer una medición totalmente gratis de una visión parcial de estos habilitadores y capacidades digitales, pero que ya les puede dar un muy buen termómetro respecto a dónde están o dónde aparecen las principales brechas para ponerlo en las mesas de sus conversaciones, en sus empresas, en sus áreas de trabajo. Y desde ahí puedan entonces avanzar en sus procesos de transformación. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios, reflexiones que podamos hacer en conjunto, o Juan, quizás quiera agregar algo a la presentación. Sí, Yo feliz de escuchar. no, Sí, feliz de la presentación. Muchas gracias, Francisca. Solamente comentar y reflexionar que el modelo, por lo que lo conozco, ¿no es cierto?, en profundidad, está hecho desde el bottom-up, ¿cierto?, desde abajo de los proyectos, desde los usuarios que utilizan los distintos niveles, ¿no es cierto?, en estos procesos de transformación, validado con el top-down, lo que permite balancear lo que tú decías, los capitales intangibles. Y eso que tú estás mostrando es la realidad de las empresas chilenas y está muy alineado con el diplomado, que el diplomado tiene por título Implementando la transformación digital. También desde la operatividad, ¿no es cierto?, de las empresas, de los procesos, para lograr esta transformación, que es más que la tecnología de información. Totalmente alineado. así es. Lo Algo que importante se es me que es la olvidó, ejecución. sí, la ejecución, que es donde fallamos, ¿no es cierto? En la estrategia, en la ejecución. Hay una pregunta de don Johnny Serrano, si es el mismo Johnny Serrano que conozco, buena pregunta. Él hace la pregunta, ¿cuáles son las variables que hay que medir para poder compararse con la competencia, por ejemplo? Súper No sé si puedes hacer interesante. un summary, hay un resumen de lo que son los habilitadores y los capitales intangibles. Sí, claro. O sea, en términos de las variables que tenemos que medir, primero para conocer el nivel de madurez digital, yo les presenté ahí un modelo, ¿no? Que se hace cargo de 5 capitales intangibles: el estratégico, que tiene que ver con nuestra estrategia, nuestro modelo de negocio, cómo tomamos decisiones; el estructural, que tiene que ver con los procesos, sistemas, datos; el capital humano de nuestras personas, la gestión del cambio y cómo retomamos entonces desde esa labor; el capital natural y el capital relacional, que se hace en cargo del cliente. Entonces, ¿qué debería medir? Debería tener una visión lo más integral posible de estos 5 capitales intangibles. ¿Cómo me comparo con la competencia? Es otra pregunta para mí, porque una es que nos comparemos en términos de madurez digital y vamos a reconocer cuál está más preparada y menos preparada para transformarse. Eso es lo que me va a dar la madurez. Ahora, en términos de competencia, yo miraría otros indicadores más vinculados con la estrategia en términos de el posicionamiento, en términos de la captura de mercado, en términos de cantidad de clientes. Y miraría ese tipo de indicadores pensando que esta es una transformación que tiene mucho foco en el cliente. Eh, Así que yo partiría mirando por ahí si quisiera compararme. Ahora, es una necesidad. Entonces, en términos de la plataforma y lo que estamos desarrollando, también vemos que se necesitan hacer benchmark, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de cómo está mi industria. Estoy muy atrás, ¿no? Entonces,
también es importante incorporar esa arista, ¿no?, en los análisis y hoy día quizás hacerlo de manera más manual a partir de algunos estudios específicos que hay. Yo no sé en qué industria trabaja, pero por ejemplo hay estudios específicos de la industria de la minería que hacen una radiografía y yo creo que compararse contra eso está bien. Del retail también hay un par de estudios y creo que vale la pena ahí hacer una mirada más de industria. Oye, yo creo que el Johnny que conozco es el mundo educación, educacional. Mm. También hace ¿Hay, muy hay medi- poquito hay me topé medidas un respecto a eso? estudio. Sí, sí. ¿Sí? Ah, ya, mira, qué bueno. Me topé un Gracias. estudio, puedo buscarlo y ver si ahí lo logro compartir antes para que puedan sumarlo ahí Bueno, bueno, como bajada de la charla. También porque el mundo de la educación ha sido muy movido y ha estado muy eh, como en movimiento, ¿no?, por todos estos cambios de tecnología. Entonces, cómo cambia la forma de educación, la forma de evaluación, la forma de certificar alumnos. exactamente. Han tenido un montón de desafíos de negocio en base a lo que estamos hablando, ¿no? Y tecnología hay muchas para poder implementar. Gracias, Francisca. Hay otra pregunta que hace Gustavo Canepa y dice, ¿cuáles son las principales debilidades que han tenido las empresas chilenas cuando quieren implementar una estrategia de transformación digital? Lo que le ha tocado ver a ustedes. Súper. Y creo que coincido con bastante de los fracasos que yo traje ahí más desde estudio y literatura. A mí lo que me ha tocado ver es principalmente las carencias de estrategias vinculadas con la transformación digital. Eso es lo primero, que se trabajan de manera aislada. Entonces yo tengo una estrategia de negocio y TI se encargará de cómo vamos a avanzar en la transformación digital de mi negocio. Y lo que estoy diciendo yo es que no, que TI como uno de estos stakeholders internos relevantes tiene que estar en la conversación de estrategia, pero la transformación digital es parte de la estrategia de mi negocio, es parte de cómo nos vamos a ir transformando y cómo nos vamos a mover de este punto A un B que planificamos en la estrategia. Entonces, para mí, eso es lo primero, desconectarlo del negocio y de para dónde vamos. Ese es el primer error. Que la transformación digital sea algo aislado, que se supone que BTI, y no sea un desafío de la organización. Y lo segundo tiene que ver con la capacidad de ejecutar. Una vez que tenemos un roadmap, uno, ponemos recursos. Entonces tenemos líderes que confían en esto, que definen del presupuesto un conjunto de iniciativas que vamos a movilizar porque vamos a capturar ese valor. Entonces, uno, alinearnos con el presupuesto, con los recursos disponibles y contar con personas y líderes que puedan ejecutar esto con tranquilidad y no en competencia con su día a día. Porque eso es otro tema que se habla y aparece en esto de las estrategias o organizaciones ambidiestras, en donde yo voy operando mi día a día, mi continuidad operacional. ¿Y qué pasa con los proyectos de transformación? ¿Cómo los hago convivir? Soy la misma persona, las mismas horas, no me han quitado exigencias. Entonces también facilitar el proceso de transformación desde las personas que van a estar trabajando, e intentar convivir con estos dos modelos operativos, a mí me parece muy relevante. Perfecto. Gracias, Francisco. Mira, hay una última pregunta que habla del estado de madurez de la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos en Chile. Súper buena, ¿Qué- interesante. ¿Han tenido experiencia en algún proyecto con donde se hayan topado con la digitalización, con inteligencia, machine learning y todas estas nuevas tecnologías? Sí, claro. Mira, en términos de digitalización, yo diría que vamos bastante avanzados en Chile. Creo que hay muchas organizaciones avanzando en digitalizar. Ahora, en implementar con éxito inteligencia artificial, yo he visto muy pocos. Creo que todavía estamos en un estadio bien experimental, estamos en un estadio bien de empezar a incorporar. eh, Ahora, automatizaciones de procesos, automatizaciones de flujos de procesos que sean repetitivos, de mucha certeza, eso absolutamente, eso hoy día está casi ahí con un check en la mayoría de las organizaciones. Sí, de eso. Perfecto. Mira, y comentando lo que dice Gustavo, yo estoy de acuerdo con lo que dice, que al final la transformación digital debe ser considerada una estrategia de negocio y no una estrategia TI. Que es lo Absolutamente. mismo, el equivalente, y él lo sabe, a buscar una estrategia para la excelencia operacional, que no debería ser una estrategia del área de operaciones, sino que una estrategia de negocio. El equivalente a ese programa de ese tipo. Hay otra Absolutamente. pregunta que dice Rafael, ¿cómo establecer el proceso de transformación digital alineado con las necesidades significativas o que aporten valor real a nuestros clientes? ¿Cómo comienzo? Como comienzo, súper buen punto.
Eh, Entrando en el ámbito de la consultoría, Francisca. claro. Eh, a ver, ¿cómo comienzo primero? Yo creo que madurez digital es una tremenda herramienta para tomar conciencia de dónde estamos en la organización y dimensionar nuestra brecha, que nos falta por trabajar. Así que una invitación primero a medir madurez digital. De ahí el proceso que nosotros desde la consultoría hemos ido formalizando es que una vez que yo reconozco dónde estoy, tengo que definir a dónde quiero llegar. Y ahí contar con una estrategia muy importante porque esa definición no es arbitraria. No es que, yo quiero ser un líder. No, quieres ser un líder porque hay ciertos mercados que quieres ir a capturar, hay ciertos países que quieres ir a abrir. Entonces, tiene una correlación. Entonces, yo defino ese punto de llegada muy alineado con mi estrategia de negocio. Después reconozco entonces las brechas y las priorizo porque no me puedo hacer cargo de todo ahora ya. Entonces, priorizar también es un acto estratégico. Eh, y entonces decir, este año, este semestre, me voy a hacer cargo de estas tres grandes brechas. Y el resto queda en un roadmap y vamos avanzando. Por eso yo decía, esta capacidad de ejecutar que tenemos es súper importante y ser conscientes de cuánto podemos ejecutar para que no hagamos promesas o no nos quedemos bajos y estemos avanzando muy lento. Conocer nuestro ritmo también es parte de empezar este proceso de transformación. Entonces, una vez que yo reconozco la brecha, empiezo a implementar, ejecuto, hago seguimiento para ir sacando dos grandes métricas. Uno, cuánto avanzo en términos de madurez y lo segundo, cuál es mi velocidad de transformación. Cada cuánto soy capaz de darme un salto. ¿Me demoro un año? ¿Me demoro 2 años? ¿Me demoro 6 meses? ¿Cuál es mi capacidad real de ejecutar con los recursos que estoy disponibilizando? Así que creo que por ahí va el flujo. Eso desde mi experiencia ha mostrado que se avanza en los procesos de transformación. Y a pesar de que es un flujo que yo lo mencioné como bien lineal, una vez que hago seguimiento y voy terminando iniciativas, me vuelvo a conectar con medir madurez digital, cuánto cambiamos, avanzamos, desarrollamos, cuáles son las brechas que hoy día tengo, cambió mi punto de llegada, lo conseguimos quizás, queremos exigirnos un poco más, hago de nuevo la discusión y así voy avanzando de manera lo más cíclica posible. Bien. Oye, yo creo, siguen apareciendo preguntas, aparece una pregunta de Gustavo que tiene que ver con los sistemas legacy, los core. Yo creo que lo habla desde la banca. Claro, ahí hay un desafío. Y ya estamos en la tercera plataforma tecnológica y esto viene de la primera, ¿no es cierto? Los mainframe y todo eso. Y ahí hay un desafío. Hay otra pregunta que coincide con lo de Gustavo, debería ser considerado una Sí, estrategia corporativa. Eso es verdad. Eso lo vemos el día a día. Y después dice una pregunta involucrando al personal. Ah, tema del rechazo al cambio, ¿no es cierto? sí, claro. Resistencia al cambio. Sí, sí. ¿Cómo se puede ir involucrando? Lo primero es que ojalá los procesos de estrategia sean lo más participativos posible. Entonces, no es que yo haga estrategia en una mesa, puerta cerrada, y después comunique parcialmente o de alguna manera segmentada lo que ocurrió, sino que hacerlo, ojalá, con un involucramiento lo más temprano posible. Entonces, invito a todas las personas a hacer estrategia. Los invito a definir los objetivos, los invito a ser parte de este proceso. No es que toda la organización va a hacer estrategia, pero sí van a dar una opinión y sí van a mostrar desde su punto de vista qué está pasando y dónde tenemos algunos focos que podamos tomar. Entonces uno dice, oye, el cliente, ¿qué espera el cliente? ¿Quién lo va a saber mejor que las personas que atienden al cliente en la sucursal? ¿Quién mejor que esa persona para estar en esa conversación? O uno dice, oye, la operación tenemos que digitalizar. ¿Quién lo vive en el día a día? ¿Quién está gestionando las entregas, los productos, los retrasos? ¿Quién está gestionando eso? Si no los consideramos tempranamente, vamos a tener un proceso o una estrategia o una transformación digital muy diseñada en papel y la transformación digital tiene que ser diseñada en donde ocurren las cosas, ¿no? Un poco la invitación que nos hace Lina, siempre pensar en el Gemba, donde ocurren las cosas. La Exacto. transformación digital también tiene que estar conectada con el día a día. Si no, va a ser otra bonita estrategia que no vamos a poder ejecutar porque no entendemos ese puente, no entendemos ese alineamiento o esas directrices. Así que involucramiento desde que definimos. De ahí, involucramiento en medir la madurez digital. No lo dije en la charla y es un súper temazo. La madurez digital no la tienen que medir solo los líderes de la organización. Ideal tener una visión lo más 360 posible. Y segmentaremos al momento de analizar y veremos qué opinaron los jefes y qué opinaron el equipo que está operativo y los de la planta uno y los de la planta 2. Y eso lo miraremos desde la analítica, pero que todos participen y muestren su visión.
No vaya a ser que yo creo que comunico excelente la estrategia de mi organización, pero nadie la conoce. Nadie podría decirme en simple de qué se trata. Entonces, que esa persona me levante que para él es un cero en madurez y para mí es un 4 habla de otro tipo de reto del que también tenemos que hacernos cargo en la gestión del cambio. Así que para mí esa es la forma de involucrar tempranamente. Oye, Involucrar, medir, homologar conocimiento y sumarlos al proceso. yo complemento con el modelo de 8 pasos de Kotter, que lleva 30 años hablando de gestión del cambio, que es uno de los pocos que se ha ido alineando con lo que está pasando en estos tiempos con transformación digital en entornos VUCA H, ¿no es cierto? Y no vimos ese tema, que son estos entornos volátiles, complejos, ambiguos, además hiperconectados, con la interoperabilidad del sistema full. Entonces, este modelo de 8 pasos de Kotter se ha ido adaptando y es una buena herramienta para la pregunta que hicieron ahí sobre la gestión del cambio. Oye, siguen apareciendo preguntas, pero Miriam, yo creo que estamos en la hora. Eh, que Yo no- quiero tomar, me dan un minuto el comentario que hizo Raúl, que me parece muy interesante, que habla Ok, del propósito, porque en realidad es no perder carencia de el propósito en lo propósito. que hacemos, es no perder carencia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No estamos integrando tecnología por integrar tecnología, lo estamos haciendo porque queremos ser el líder en nuestra industria. Lo estamos haciendo porque queremos gestionar o tener la mejor experiencia de nuestro cliente. Lo hacemos porque, en un caso muy básico, el líder quiere tener los precios más bajos todos los días y para eso tiene que alinear todo lo que hace y todo lo que opera y cómo opera con esa estrategia. Entonces, ser consistente con un propósito fundamental. Bien, Sí, no, definitivamente agradecerte, Francisca, agradecerte, Juan, al equipo de FAE, porque hace una excelente charla, muchas preguntas. Yo creo que también diste en un punto súper importante la colaboración. Yo creo que el trabajo en equipo, el contar con un buen liderazgo y pensar que esto es a largo plazo, no es corto plazo, sino es una estrategia a largo plazo que se desarrolla al interior de toda la organización. Entonces, agradecerles a todos los que nos pudieron acompañar esta tarde. La charla va a quedar grabada, se la vamos a enviar. Priscila se las va a hacer llegar vía mail y la vamos a compartir con ustedes. Cualquier duda que tengan, encantados de poder resolverlo. Y yo creo que sobre todo esta charla reflejó un mix perfecto de lo que es la educación ejecutiva. Por un lado, la academia con Juan Leiva y por otro lado, Francisca desde la experiencia y la puesta en marcha de estos dos mundos, cómo se unen en la educación ejecutiva de nuestros programas. Así que muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias nuevamente, Francisca y Priscila, por haber realizado esta valiosísima charla. muchas Gracias. gracias a ti, Miriam, gracias a todos. Recordar que quedan cupos disponibles del diplomado que comienza el 27 de agosto. Ya aborda todos estos temas y más en profundidad. Exactamente. Muchas gracias Muchas a todos. gracias, buenas Buenas tardes. noches. Chao. Cuídense.